Buenos días, compañeros y compañeras. Les agradezco mucho que nos estén acompañando el día de hoy. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Dirección Institucional de Igualdad de Género, en conjunto con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, en el marco del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, ha organizado el ciclo de conferencias La cultura de paz con perspectiva de género en las instituciones de educación superior. El día de hoy tendremos la conferencia colectiva La cultura como promotora de la paz a través de la educación, que impartirán las ponentes doctora Luz Ángela Morales Quintero, maestra Rosa María Licia Garibay y la doctora Luisa Mary Greathouse Amador. Antes de comenzar este programa, le cedo la palabra a la doctora Carmen García Aguilar, directora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, quien nos dirigirá unas palabras. Gracias. Buenos días. Como titular de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida. Este ciclo de conferencias que culmina hoy
tiene como objetivo contribuir a la cultura y al currículum universitario a través de actividades para la prevención de la violencia de género y la discriminación desde una cultura de paz con perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Esta semana iniciamos un conjunto de actividades que son complementarias para los planes de estudio de nivel superior e incidir con ello en los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, específicamente en los ejes 1, gobernanza y gestión incluyentes, contrato humano, y 3, educación desarrolladora para la transformación. Para la realización de este ciclo de conferencias fue de gran valía la intervención, gestión y apoyo del doctor Emilio Soto y la doctora Mayra Angélica Sánchez García de la Dirección de Educación Superior de la Vicerrectoría de Docencia, así como de la doctora Elba Rivera Gómez, subdirectora de la DIGE, y de la maestra Ruth Salgado Arroyo, responsable del área de coeducación de nuestra dirección. También agradecemos los apoyos técnicos de nuestros compañeros de DCETIC, de la DIGE y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde luego, agradecemos en gran medida a las doctoras Luis Ranhaus Amador, Luz Ángela Morales Quintero y Rosa María Licea Garibay por aceptar nuestra invitación. Gracias, maestras, gracias, doctoras, por aceptar nuestra invitación y compartir con nuestra comunidad sus sentisaberes sobre este tema que nos ocupa a través de sus intervenciones. Para nuestra institución y nuestra dirección, el acercar los temas de cultura de paz a nuestros estudiantes de nuevo ingreso es muy importante, porque nos permite hacerles saber que queremos contribuir a que su paso por esta universidad sea en un ambiente de inclusión, de cuidados y armonía, en donde cada uno se sienta que les estamos dando las herramientas necesarias para enfrentar su día a día. De tal manera que muchas gracias, chicas, chicos, chiques, que nos han acompañado en estas conferencias y quienes se encuentran hoy presentes. Sin más, dejo la palabra a la maestra Ruth Salgado Arroyo para presentar a nuestras ponentes y dar paso al conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen García Aguilar. Me gustaría presentarles a nuestras compañeras ponentes. Voy a ir leyendo sus currículums. Tenemos hoy, contamos con la presencia de Luisa Greathouse Amador. Ella es, pásense por favor a la mesa. Perdón el cambio, pero para que estén cómodas, si no, vamos a estar. Muchas gracias. Gracias. Como tú quieras. Digo porque tú. ¿Verdad? Sí. Ustedes quieran. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, les presento a Luisa Greathouse Amador. Ella es doctora en Sociología, maestra y licenciada en Lingüística Aplicada y también es licenciada en Psicología. Es docente e investigadora del posgrado de Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP, quien amablemente nos cede ahora este espacio. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT e integrante del Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP. Es responsable del cuerpo académico CA 330, Prevención de la Violencia, Educando para una Cultura de Paz a través de la participación social, y coordina el proyecto de investigación del mismo nombre. Sus líneas de investigación se centran en el área del lenguaje y vida social. Entre sus temas de investigación se encuentran prevención de la violencia, discriminación, racismo, maltrato animal, educación para la paz, etc.
En todos ellos, el lenguaje adquiere un papel central como medio de expresión y transformación de la realidad social. También se encuentra en la mesa Luz Ángela Morales Quintero. Ella es doctora en Psicología Social, profesora investigadora en el programa de Criminología de la Facultad de Derecho de la UAP. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Su trabajo se centra en la comprensión y prevención de la violencia y de la delincuencia, con énfasis en atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres. El año pasado fue distinguida con la medalla Alfonso Quirós Cuarón, que otorga la Sociedad Mexicana de Criminología a los profesionales que hacen aportes meritorios a esta ciencia en el país. Y finalmente les presento a Rosa María Licia Garibay. Ella es maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y comunicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Formó parte del programa de formación Alta Dirección de Museos y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión cultural y educativa. Desde el año 2000, trabaja en el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, donde actualmente coordina el área de servicios educativos y extensión. La conferencia del día de hoy se titula La cultura como promotora de la paz a través de la educación. Compañeras, si están de acuerdo, les avisaré a la 1:15 para que realicen el cierre de su ponencia y pasemos a la sesión de preguntas. A partir de ahora, el micrófono es de ustedes. Yo iré moviendo la presentación conforme ustedes me lo indiquen. Gracias. Creo que este es más cómodo. Te lo paso con el... Sí, con paso. Ajá, sí. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias a todos los que están aquí presentes y los que están viéndonos por algún modo virtual. Nos da mucho gusto estar aquí, y más hoy, porque mañana cumplimos 25 años de que en 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración del Día Internacional de la Paz. Entonces, cada 21 de septiembre, con el objetivo de fortalecer los ideales de paz entre todas las naciones y pueblos, se celebra, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto poder estar aquí hoy y esperamos que mañana recordamos un poquito el tema. Es más que, creo que es mucho más importante hoy, después de lo ocurrido en estos días, estos años. Podemos nombrar muchos, creo que la que nos viene a la mente es Ucrania con Rusia y todos los que están involucrados, pero también tenemos una situación en Medio Oriente que es con Israel y Gaza, y ahora ya desde hace unos días se involucraron a Líbano y también pues Irán. Ahí sí, las que han llevado de perder más que nadie son las mujeres y los niños y niñas. Es un tema muy difícil, y todos los temas, porque en otras partes del mundo también no hay paz. Entonces, bueno, voy a seguir. En 1999, la misma Asamblea adoptó la Declaración y Programa de Acción para una Cultura de Paz. Ahora, en el 2004, se cumplen, como ya comenté, los 25 años de esta iniciativa que busca establecer los valores necesarios para una cultura de paz. Ahora, quiero comentar que yo voy a abrir con unas definiciones algo amplias para que podamos seguir con lo que van a presentar mis colegas. Van a ver como todo embona, pero sí me voy a dedicar un momentito aquí para explicar varios temas. Entendemos el siguiente, perdón. Ok, entendemos la paz no solo como la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad, de escuchar, pero escuchar activamente, no nomás oír, es escuchar
bien. Reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir en una forma pacífica y unida. ¿Okay? Aquí, cuando hablamos de cultura de paz, se refiere a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a la persona humana y a su dignidad, a todos los derechos humanos, así como el rechazo a la violencia de en todas sus formas, y en apego a los principios de libertad, justicia y solidaridad, mismos que en conjunto dan lugar a la comprensión entre los pueblos, como entre los grupos y las personas. Y esto es una cita tomada de Jiménez en 2014. Ahora, ¿qué es la educación para la paz? Lo hemos escuchado, bueno, ya ahora mucho, pero tiene unos años rolando por el mundo. ¿Qué significa esto? Para nosotros, la cultura, educación para la paz, se basa en la enseñanza de la bondad, del desarrollo de la empatía y el cultivo de la compasión hacia los seres humanos, los animales y el mundo natural. Esto lo tomé de Hart 2020. Quiero enfatizar la palabra, el concepto, empatía, que es sentir lo que está sintiendo el otro o tratar de al menos hacerlo. Puede ser un humano, puede ser un animal, puede ser hasta un árbol, ¿no? Un insecto. ¿Qué sentimos que ellos están sintiendo en momentos de sufrimiento? También cultivar la compasión. ¿Qué es la compasión? Pues es la empatía, pero puesto en acción. No nomás es sentirlo y pensarlo, es ya ser un activismo, hacer un acto para tratar de aliviar. Puede ser una donación, puede ser algo de voluntariado, lo que sea. Bueno, formalmente la educación de paz tiene sus inicios en 1959 con Johan Galtung, todavía vive, sociólogo y matemático noruego, conocido como el fundador de la disciplina de paz y conflictos y del Instituto Internacional de la Investigación para la Paz. Gracias. Además, cultura de paz crece a través de acciones humanitarias. Y las que podemos mencionar, que son muy importantes, y a lo mejor ustedes conocen al menos una, la primera, que es la Cruz Roja, y la otra se llama la Media Luna Roja, que en realidad es cuando ya hay enfrentamiento, ya hay guerra, y es promovido por los musulmanes, las personas de religión musulmana, como ahorita en el Medio Oriente. Y luego en 1934 a 1945 surgen las primeras organizaciones no gubernamentales que conocemos nosotros como ONGs. Nosotros trabajamos en el proyecto que tenemos 3 dimensiones de la paz. Y ahorita voy a brevemente presentarlas. La primera es paz interna, o también le llaman paz interior. Es un estado profundo de calma, aceptación y satisfacción. Siguiente. Aquí, bueno, si quiere regresar un segundito. Aquí es donde tenemos un proyecto en varias comunidades y los niños y niñas trabajan con ellos mismos, aprenden ejercicios de respiración, formas que ellos, como pueden ver, pueden utilizar en momentos de crisis. Por ejemplo, después de 2017, después de ese temblor, nosotros entramos con un proyecto para ayudar que ellos tuvieran algo en su estuche de herramientas para que puedan al menos utilizarlos cuando no están sus papás o nadie ahí para ayudar. Entonces, sí, meditación es parte de esto, pero bueno, quería explicar un momentito la foto. Ok, es un estado profundo de calma, aceptación y satisfacción. Significa estar en armonía con uno mismo,
con los demás y con el mundo que nos rodea. No se trata de eliminar los desafíos o las dificultades, sino de afrontarlos con una actitud tranquila y receptiva. Sabemos que esto es utopía, ¿no? Sabemos que no es muy difícil, y más en el momento de un enojo, una rabia, pero esto es lo que nosotros tratamos de llegar y promover dentro de nuestras convivencias. Ok, el segundo, creo que ustedes han escuchado, Gaia, la paz Gaia. Bueno, Gaia se refiere a la diosa de la tierra para los griegos, por eso tomaron la palabra. Aquí promovemos el cuidado y respeto a todas las formas de vida, y esto quiere incluir también todo tipo de animal, y también la preservación del medio ambiente, y eso incluye plantas, insectos, bichos de todo tipo. Y el tercer punto es el paz social, que es lo que más o menos necesitamos en grande. Ahí es donde estallan las broncas más grandes. El concepto de paz social se refiere a las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben de alcanzarse en una sociedad para erradicar la violencia. Y ya le paso el micrófono a mi compañera. Muchas gracias, Luisa. Pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, doctora Carmen. Doctora, mil gracias por la invitación, Ruth. Y bueno, es un gusto estar con la doctora Luisa, con la maestra Rosy, porque la verdad tengo que confesarles a ustedes aquí, admiro mucho el trabajo que han estado realizando ellas, y he podido pues involucrarme, vincularme de alguna manera también al proyecto desde hace unos años. La doctora Luisa liderando el proyecto de Cultura de Paz ya desde hace más de una década, aquí con comunidades en 12 años, aquí en comunidades del estado de Puebla, y específicamente por el lado de Cholula, ¿no? Y pues con la maestra Rosy, que desde el museo pues ha hecho una labor, sigue haciendo una labor muy interesante que ya podremos escuchar de primera mano con respecto a la difusión a través de la cultura, ¿no? Y en relación con la educación para la paz, que bien comentaba la doctora Luisa. Bueno, cuando hablamos de paz, pues una de las cosas importantes que tenemos que abordar es la medición de la paz, o sea, cómo saber si hay paz o no hay paz en un lugar, en un país, en una ciudad, cómo poder comparar los países con respecto a esos índices de paz. Y creo que incluso una pregunta inicial súper importante y que ojalá nos la pudiéramos hacer cada uno de nosotros es: ¿creemos realmente que la paz es posible? ¿Que es un objetivo alcanzable? Y para ello vale la pena revisar algunas de las cifras que tenemos a nivel internacional. Obviamente las cifras siempre se quedan cortas con respecto a la realidad de las personas, pero son uno de los parámetros que tenemos para poder conocer pues cómo estamos y dónde estamos. Si puedes ir a la de adelante y luego nos vamos a regresar a esta, por favor. El índice de paz global es un índice que el Instituto para la Economía y la Paz publica cada año. Como podemos observar aquí en la diapositiva, lo que está en rojo pues son los países que tienen un índice de paz muy bajo, ¿no? Y los que tienen el color más verdecito o azul serían los que tienen un índice de paz muy alto. Si nosotros observamos, México en este caso pues está entre los países que tienen un índice de paz bajo, ¿no? Hay dos grandes líneas para medir la paz, una que es la paz negativa y otra que es la paz positiva. La paz negativa se refiere a la ausencia de guerra, a la ausencia de conflicto, y la paz positiva pues va mucho más allá de eso, ¿no? No es solo que no haya violencia, sino que además haya, por ejemplo, inversión en un país, que haya deseo de invertir en ese país, que haya capital humano, que haya un gobierno que funciona, que cumple
cumple con lo que debe cumplir en principio, que los ciudadanos se sienten seguros en esa ciudad, que hay cosas que van más allá de la ausencia de la violencia y que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la cooperación, que tienen que ver con la ayuda, ¿no? Conductas de ayuda como las que nos comentaba la doctora Luisa. Entonces, bueno, México, que lo vemos aquí en el mapita, pues está en un nivel bajo. Yo les preguntaría, tanto a quienes están aquí en la sala como quienes nos están viendo por las redes o quienes lo van a ver en diferido, ¿qué lugar creen ustedes que ocupa México en el índice de paz mundial? Son 163 países que se miden en este índice. Con los mismos criterios. Entonces, en esos 163 países, ¿qué lugar creen ustedes que ocupa México? 150, dicen por acá. ¿Otro dato? ¿Qué opina por allá atrás? Una hipótesis, de 163, ¿dónde estaremos? Alrededor del 128. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. No, la siguiente. Y vemos a México, está en el lugar 138 de 163 países. ¿Qué nos indica esto? Pues que tenemos mucho trabajo por hacer. Lo podemos ver como todo en la vida, ¿no? Como qué mal estamos y pues como ya estamos en el hoyo, difícilmente podemos salir de ahí. O lo podemos ver desde otras perspectivas. Una que a mí me gusta es que puede ser inspirador ver esto. El hecho de que haya países que tienen altos niveles de paz nos indica que los seres humanos somos capaces de alcanzar la paz y que tenemos mucho que aprender de esos lugares donde hay altos niveles de paz y que es posible cambiar ese posicionamiento que tiene México en la actualidad y llegar a otros niveles de paz. Y en ese sentido todos tenemos una gran responsabilidad. No es algo que podamos o no es la idea responsabilizar únicamente a un actor, ¿no? Vamos a responsabilizar únicamente al gobierno, únicamente a una determinada política. La paz tiene que ver con todos, con absolutamente todos y todas, y con pequeñas cosas y grandes cosas. Tenemos que exigir al gobierno el cumplimiento de sus funciones, por supuesto que sí. Estamos en un país en el que más del 90% de las personas que son víctimas de un delito no denuncian. Estamos en un país en el que desconfiamos de los jueces, desconfiamos de la fiscalía, desconfiamos de las autoridades en general. Pero también en un país donde se puede explicar por qué desconfiamos de esas autoridades. No es que desconfiemos porque es que los mexicanos somos muy desconfiados, ¿no? Sino porque hay razones para hacerlo y hay que modificar esas razones. Una de ellas, voy a lanzar un elemento, ¿no? La corrupción. Sí, hay altos niveles de corrupción, pero en la corrupción están muchos actores involucrados, ¿no? No solo el que cobra una mordida, por ejemplo, sino el que la paga también, entre otras cosas, ¿no? No quiero ahondar en esto, pero sí dejar sobre la mesa el hecho de que somos muchos los que estamos involucrados en estas situaciones y a la vez los que tenemos grandes responsabilidades, desde pequeñas hasta muy grandes, dependiendo del rol que estamos cumpliendo. Por ejemplo, nos vamos a devolver ahora hacia la primera. Si nosotros vemos en la región, México también está allí con uno de los indicadores que se utiliza, no es el único, ¿verdad? Pero es uno de los que se utiliza, que son los homicidios intencionales, los homicidios dolosos. Y entonces vemos una tasa sobre 100,000 habitantes. Pensemos que sobre 100,000 habitantes la tasa mundial es más o menos de 6, o sea, 6 homicidios intencionales en el mundo por cada 100,000 personas. ¿Sí? Pero miremos lo que ocurre en nuestra región. Llegamos a tener tasas de hasta 65. En algún momento tuvimos tasas de más de 80. Yo soy colombiana de nacimiento, mexicana luego por adopción. Y en Colombia llegamos a tener en los años 80 tasas por encima de 80, cuando la media en el mundo es de 6. En la actualidad, América Latina y el Caribe, encontramos tasas de hasta 65, pero también encontramos tasas de 2, de 3, que también nos indica, ¿no? Es posible modificar indicadores y eso tiene que ser inspirador y nos tiene que mover a hacer cosas para cambiar esa situación. Vámonos con la siguiente, ahora sí, Índices de Paz México. Regresémonos un momentito, por favor, al anterior, ahí.
Sí, vamos a quedarnos ahí. ¿Qué lugar ocupará Puebla, Estado de Puebla, en los índices de paz México? Son 32 entidades federativas. ¿Dónde estaremos nosotros como Puebla? Esto va para los que están acá y también los que nos están viendo. 2 respuestas, por favor. En 32 entidades federativas, ¿dónde estaremos como Estado? Puebla. 20. Y otra respuesta, por favor. ¿Cómo, perdón? Entre el 8 y el 12, aquí dijeron 12 y 20. Vamos a ver los resultados del índice de paz México. Bueno, y podemos encontrar a Puebla en el número 13, ¿sí? Que está con colorcito verdecito o azulito, no distingo muy bien si es verde o azul, pero bueno, estaría dentro de los estados que no está tan mal en el índice de paz, pero ojo, acordémonos que estamos en el lugar 138 en el mundo, o sea, tampoco es que estemos en los niveles de paz más altos. Seguimos teniendo trabajo que hacer y de nuevo es inspirador que hay algunos estados que pueden lograr unos índices más altos de paz, ¿no? Y que tendríamos mucho que aprender de esos estados. Eso lo hacemos en los estudios justamente desde criminología, desde las ciencias sociales, justamente ver qué cosas podemos hacer. Bueno, quiero terminar con 2 planteamientos. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí. Es innegable que hay una realidad humana y esa realidad humana involucra que venimos capacitados los seres humanos para la violencia. Capacitados, es decir, somos capaces de la agresión, nuestro cerebro es capaz de la agresión, pero a lo largo de la vida aprendemos la violencia. La violencia es aprendida y eso es una magnífica noticia, porque todo lo que aprendemos lo podemos desaprender y podemos aprender otras cosas. Entonces, sí, reconocemos que es innegable, pero sería un error quedarnos únicamente con la afirmación de que los seres humanos somos violentos por naturaleza. ¿Correcto? Sí, nuestro cerebro viene capacitado para eso. Pero esta es solo la mitad de la noticia, esta es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que también venimos preparados para la paz, que nuestro cerebro también es capaz de resolver conflictos de manera pacífica, que nuestro cerebro también es capaz de ayudar a otros, ¿no? De motivarnos a ayudar a otros, es capaz de ser empático, es capaz de ser compasivo, solidario, etcétera. Y eso, a través de los estudios vámonos al anterior, por favor, a través de los estudios de neurociencia lo sabemos ahora con un mayor fundamento, ¿no? Estructuras cerebrales como la amígdala, encargadas de emociones básicas como el miedo, como la agresión, efectivamente nos hacen pensar y fundamentar esa idea de que venimos preparados para ello. Pero además de ese sistema límbico y de esas estructuras que tienen que ver con las emociones, también tenemos algo que es lo más nuevo en millones de años de evolución, que es nuestro lóbulo prefrontal. Es lo más nuevo del cerebro. Y eso más nuevo está encargado de solucionar problemas, de plantearnos escenarios, de buscar alternativas. Y eso hace la gran diferencia. Porque podemos gestionar esa otra parte. Bien, vamos a la siguiente. Hay un experimento del que quiero hablar, la siguiente diapositiva. No, en la anterior, creo. La anterior. Creo que no, se fue para adelante. Por favor. Ahí. Hay un experimento que hizo un psicólogo muy famoso, que es Albert Bandura, en el que pone un muñequito en una sala, en una cámara Gesell, y luego viene un adulto y enfrente de unos niños golpea al muñeco. Y luego ven qué pasa con los niños cuando se va el adulto. Y el adulto lo que hace es que imita esa conducta, ¿no? Le golpea al muñeco y además inventan otras maneras de agredir al muñeco. Bueno, pues esta teoría del aprendizaje social, justamente lo que nos permite explicar del comportamiento humano es que aprendemos cosas, aprendemos de lo que vemos, aprendemos de las consecuencias para nuestro propio comportamiento y aprendemos de las consecuencias que vemos para los comportamientos de otras personas. Sí, en nuestro entorno, que desafortunadamente en muchos lugares de nuestro país y de nuestro estado así ocurre, los niños ven cómo
la violencia y la delincuencia pueden tener consecuencias que son agradables, ¿no? Por ejemplo, estatus, por ejemplo, dinero, por ejemplo, poder, ¿no? No digo respeto, pero sí poder. Pues va a ser un comportamiento que se va a emular y que va a ser imitado, ¿no? Y que va a tener una mayor probabilidad de repetirse. La siguiente, por favor. Sin embargo, una cosa interesante es que en la actualidad también sabemos que los seres humanos como especie estamos en una etapa en la que somos menos violentos que en otras etapas de la vida de los seres humanos como especie. Es difícil creerlo cuando vemos las cifras, ¿no? Y decimos, no estamos nada bien. Pero como especie vamos mucho mejor. Como especie estamos mejor que en décadas anteriores en términos de la cantidad de personas que mueren por conflictos armados y por guerras. Incluso aunque vivimos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en la actualidad. Y eso tiene que ser esperanzador. Steven Pinker, en un ensayo precioso, un libro maravilloso que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, nos lo demuestra con cifras. Somos mejores como seres humanos en términos de mayor bondad y menos conflicto. La siguiente, por favor. Entonces, esto quiere decir que así como aprendemos la violencia y la guerra, también podemos aprender la bondad, también podemos aprender la conducta prosocial, y es en eso en lo que tenemos una gran responsabilidad, no solo en reducir la violencia, sino en fomentar, generar, copiar, imitar, contagiar la bondad y el comportamiento de ayuda. La siguiente. Aquí en estas fotos, bueno, vemos cosas que han pasado en México, ¿no? En la anterior, fotos que han pasado en México y que nos demuestran esa bondad. Basta pensar, y los invito a recordar, lo que ha pasado con el terremoto del 2017, por ejemplo, o del 85, y todo lo que pasa con los mexicanos cuando ocurren estas situaciones. Ahí vemos la bondad. Todos queremos, sentimos la necesidad de hacer algo para ayudar a los demás. Existe. Lo que tenemos que hacer es seguirlo fomentándolo, fortalecerlo, obviamente. Es claro que podemos aprenderlo y la ciencia nos dice que así es. Tenemos datos que así lo sustentan y nuestra experiencia también nos lo muestra. Quiero terminar mi intervención antes de que inicie la maestra Rosy con esta idea, y es que además existe evidencia, no solo de que los seres humanos en general tenemos esta capacidad, sino que incluso los seres humanos que han pasado por cosas muy difíciles en la vida, que han estado en guerras, que han sido víctimas de maltrato, víctimas de negligencia, víctimas de abuso sexual, víctimas de discriminación, que han estado en condiciones de pobreza extrema, etcétera, han sido capaces no solo de no llegar a ser personas violentas o de liderar sectas que hacen daño a otros, liderar guerras, ¿tal?, sino que además han sido capaces de liderar todo lo contrario. Dejo aquí algunos ejemplos con las imágenes. Cirulín, que está abajo, es la persona, se le considera el padre de la resiliencia. Un niño que a los 5 o 6 años quedó huérfano en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que esconderse en varios lugares. Una enfermera lo cubrió con su cuerpo en un ataque en una sinagoga y él sobrevive gracias a que esta enfermera le salva. Años después, muchos años después, se vuelven a encontrar, que es una cosa maravillosa. Historias bellísimas, cada una de estas es una historia bellísima. Él se convierte en psiquiatra y es justamente quien lidera todo este movimiento relacionado con la resiliencia y con la comprensión de lo que es la resiliencia. Personas famosas, pero también muchos héroes cotidianos que no los conocemos porque no son famosos, pero que también han hecho algo muy importante en la vida. Tienen que ser la inspiración. Las historias nos inspiran y nos ayudan a ser mejores. Y por último, la siguiente. Podemos desaprender la violencia y aprender la bondad, aprender la amabilidad y la paz. Quizás han visto este pequeño videíto donde una persona ayuda a otra y esa a su vez ayuda a otra y esa a la otra. Es así, es contagiosa. Los invitamos a contagiar la bondad de todas las maneras posibles, donde quiera que estemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues quiero agradecer también a las doctoras
Luisa y Luz Ángela, que me permitieran estar hoy aquí compartiendo esta mesa. Y bueno, yo quiero platicarles a partir de una experiencia muy concreta aquí cercana en Puebla del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, cómo desde las instituciones museísticas también se puede promover o se puede apoyar la construcción de una cultura de paz. De hecho, existen museos para la paz. Eso es realmente muy asombroso, ¿no? Porque ahorita vamos a ver algunos elementos también de cómo ha evolucionado el concepto que tenemos del museo y cómo esa evolución pues ha contribuido a ese cambio, ¿no? A que el museo deje de ser un espacio dedicado a la contemplación, un espacio dedicado a la conservación de colecciones, a la exhibición de colecciones, para convertirse en una instancia que puede asumir un compromiso social y una responsabilidad comunitaria en cualquier lugar donde se inserte. Entonces es un poquito también aquí el planteamiento y hacerlo desde, como ya les decía, desde una experiencia muy, muy concreta. Y bueno, pues aquí también quisiera reiterar, bueno, ¿cómo se ha dado esa evolución? Pues, por ejemplo, en la Grecia antigua se denominaba museo a estos templos dedicados a las musas del arte, de la ciencia, de la historia, ¿no? Eran espacios básicamente contemplativos, ¿sí? Después, bueno, vamos a dar un salto muy, muy grande y ver que, bueno, la primera actividad propiamente relacionada con el coleccionismo empieza a darse en el año 400 después de Cristo, y ahí, bueno, pues vemos un fenómeno donde se empiezan a generar colecciones, pero son colecciones privadas, que no son abiertas al público. De hecho, durante la Edad Media tenemos a uno de los principales coleccionistas, que fue la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es como un dato también muy interesante, y cómo estas colecciones de alguna manera pues no se estaba buscando un aprovechamiento social de las mismas, ¿no? Después, bueno, de ahí vamos a irnos a un cambio ya, digamos, drástico también en el enfoque que se tenía del museo como ese espacio de contemplación, a ver este enfoque estético de la educación en los museos. Y aquí, bueno, datos importantes. Por ejemplo, en 1793 se funda el Louvre, que es el primer museo que tuvo una finalidad educativa, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál era esa finalidad educativa? Bueno, acercar la cultura, ¿sí?, para terminar con la ignorancia, ¿no? Que era, pues, de alguna manera este planteamiento de la Ilustración, esa fuerte influencia que se tuvo, sobre todo en Europa, a partir del siglo XVIII. Entonces, bueno, aquí de esta manera se están sentando las bases de lo que todavía en muchos espacios museísticos se preserva, ¿no? Esta idea de que el museo es un lugar para cierto público, ¿sí? Que no todos podemos tener acceso a él, porque no tenemos ni los recursos económicos ni los códigos que nos permitan acceder o interpretar a todo este patrimonio. Y bueno, yo puse una cita aquí que es como muy reveladora, cuando empieza todo este movimiento de decir, bueno, que se abran las colecciones al público, ¿no? Entonces, sí, se abren, pero pues hay una resistencia, y en el fondo hay una manera de seguir mirando al museo como algo elitista, ¿no? Entonces me encanta en términos de lo que revela, ¿no? Esta cita que dice, que es de Sir Aston Lever, que bueno, es un coleccionista, dice: pretendo informar al público que, estando cansado de la insolencia de la gente vulgar, he llegado a la conclusión de rechazar la entrada al museo de las clases inferiores, salvo que estén provistas de un boleto expedido por un caballero o una dama a los que tenga el honor de conocer. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo este origen de alguna manera sigue en el imaginario de mucha gente. Nosotros nos topamos cuando hacemos eventos aquí en el museo, a veces salimos a la calle y invitamos a la gente que se queda tras la reja, pero no se anima a pasar. Y cuando uno lo invita, dice: ay, pero no, es que siento que este lugar no es para mí, ¿no? O sea, como que sigue existiendo esta idea, este concepto que le damos al museo como de un templo, de un lugar sagrado, de un lugar que no es para mí,
¿no? Entonces, bueno, ese es, vamos a la siguiente. Bueno, empezamos ya también a ver más cambios respecto a cuál es la función del museo y cómo empezamos a vincularla también con la parte educativa, ¿no? Yo sostengo que el museo sí o sí es un museo que educa, se lo proponga o no se lo proponga. Sí, creo que está en su naturaleza. Y bueno, pues aspectos que abonaron muchísimo a un cambio en la idea del museo fue esta visión social y progresista en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y ahí, bueno, tenemos a un personaje que yo los invito a que exploren sobre él, a que lo conozcan, que es, una antes, por favor, que es John Cotton Dana. Sí, él fue el primero que habló de la responsabilidad del museo como institución al servicio de la comunidad. Imagínense, abierto, incluyente, capaz de enriquecer la experiencia de los visitantes y bueno, pues fue pionero en plantear esta nueva idea, esta nueva visión del museo, pero además fue un personaje que hizo aportes increíbles en el ámbito de la cultura. Él tenía una visión democrática y progresista de la educación. De hecho, él criticó muy fuertemente esta visión elitista de la cultura. Hizo muchos esfuerzos por acercar la educación al pueblo. Por ejemplo, él también inició su experiencia en la biblioteca como bibliotecario. Y añadió, por ejemplo, a las bibliotecas colecciones de insectos y objetos variados, creó la primera biblioteca infantil del mundo. Entonces fue efectivamente un personaje maravilloso del que conocemos poco, pero que él también llevó a cabo una serie de escritos que después compiló en una publicación que se llama El Nuevo Museo. Y bueno, pues ahí presenta toda esta visión progresista y disruptiva, que ahora se utiliza mucho este concepto, esta palabra, pero que bueno, sí tuvo una influencia determinante en un cambio de la visión del museo. Y bueno, aquí, también de ahí se derivó esta concepción del museo taller, es decir, un museo vivo que promueve entre sus públicos la exploración, el diálogo y la participación, ¿sí? Entonces, bueno, es definitiva la contribución que hizo John Cotton Dana en este cambio de la visión del museo. Y bueno, también desde el ámbito de la educación, porque estamos aquí precisamente en un espacio educativo, hay aportes muy importantes hacia los museos, ¿no? Y aquí, bueno, pues no quise dejar de mencionar a John Dewey, también filósofo y fundador del pragmatismo, quien, bueno, pues él hizo aportes importantísimos para transformar la visión de la educación. Y después esa visión, él tuvo la posibilidad de trasladarla al ámbito de los museos, pensando justamente en que el museo es una institución educativa, ¿sí? Y bueno, él decía, por ejemplo, un museo debe procurar a sus visitantes ambientes de aprendizaje únicos que motiven su curiosidad y abran posibilidades para la acción. En su obra, El arte como experiencia, enfatizó que el museo busca otro tipo de experiencias, una que tiene que ver con la intimidad, con la forma de apropiarse del mundo, con lo que las imágenes y objetos le hacen sentir a la persona y con el poder realizar una interpretación personal de lo que ve, ¿sí? Entonces, bueno, a mí también me fascina muchísimo la experiencia, quienes puedan también acercarse a John Dewey. Él también creó su propia escuela y ahí iban los niños y aprendían las cosas de la vida cotidiana. O sea, aprendían a cocinar, aprendían a bordar, aprendían a cultivar y, como añadidura, a leer y escribir, ¿sí? Entonces él cambió toda esta visión también en lo que tenía que ver con la educación. Y bueno, de ahí pues vamos a ir, por supuesto, pues al ámbito propio de los museos, desde donde se ha defendido ya desde hace varias décadas, pues una transformación en el concepto de esta institución, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues podemos ver que
se gestaron propuestas como cambiar la política museística centrada en los objetos, ya lo decía yo al principio, o sea, hay que cambiar el enfoque. Hay una publicación que a mí me encanta, de Silvia Alderoc y Constanza Pedersoli, que dice, de los objetos a los visitantes, ¿sí?, la función educativa del museo, ¿no? Es cambiar esta mirada. Entonces, aquí lo estaban planteando ya desde la nueva museología, bueno, un cambio en la política museística centrada en los objetos, su conservación, estudio o exhibición, a una política centrada en los públicos, ¿sí? El museo entonces es comprendido como un instrumento al servicio de la sociedad. Esto abrió paso a la conformación, seguramente tenemos algún antecedente, de los ecomuseos, los museos comunitarios, provinciales, regionales, municipales, locales y de sitio, pues entre muchos otros espacios que han logrado vincularse con su entorno mediante acciones educativas, generando entre las personas sentido de pertenencia, arraigo y reciprocidad. Y ahí es donde pues empezamos a ver toda esta conexión que hay con lo que ya nos comentaban tanto Luisa como Luz Ángela, pues de cultura de paz, ¿no? Y bueno, pues como yo decía, hay museos que están dedicados al tema de la paz, pero ¿cómo hacer que cualquier museo introduzca como eje transversal de su trabajo la cultura de paz? Ese yo creo que es uno de los grandes retos. Y bueno, pues aquí quería compartirles también pues la definición de museo, la última del ICOM de 2022, porque pues creo que está revelando mucho ya cómo se ha dado este proceso, cómo se ha ido actualizando la misión de estas instituciones. Y bueno, ¿qué nos dice? El museo es una institución permanente, sin ánimos de lucro, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Entonces, bueno, es un recuento súper breve, pero bueno, sí quería como hacer esta diferencia también, como decía Luz Ángela hace rato. Bueno, es que sí hemos avanzado, ¿no? O sea, sí hemos avanzado de cómo se concebía el museo en su origen y hasta dónde ahorita hemos llegado con estos nuevos planteamientos. Y bueno, pues aquí me permití como pues tomar así algunos como puntos de lo que considero que sería un museo educando para la paz, ¿no? Pues yo creo que se reconoce plenamente, primero, como un espacio educativo no formal, que eso ya es un gran logro, ¿no? O sea, el museo sí es un espacio educativo, un lugar de encuentro y convivencia, capaz de contribuir a la cohesión social y de cobijar múltiples realidades, un agente de cambio cercano a las necesidades, problemas y anhelos de una sociedad compleja y en constante transformación, un espacio cultural que en su ámbito de acción comunitaria está obligado, y eso sí lo resalto, está obligado a incorporar los enfoques de interculturalidad, desarrollo sostenible, inclusión en todas sus vertientes, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, entre muchos otros aspectos que contribuyen a la construcción de una cultura de paz. Y bueno, pues aquí nada más comentarles rápidamente pues la experiencia, como les decía en un inicio, del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Si pudiéramos pasar la siguiente. Nosotros hemos trabajado ya vemos a la cultura de paz como, yo le digo siempre a Luisa, como esa sombrilla que cubre toda la actividad del museo, desde las distintas áreas, no solamente en la que me toca a mí estar ahora, que es justamente la educación y la comunicación. Entonces, bueno, trabajamos desde hace ya muchos años con los observatorios de públicos, porque siempre necesitamos la mirada del público.
Siempre, y todos estos estudios que ya hemos venido realizando son el insumo de nuestra planeación. ¿Por qué? Porque buscamos eso siempre, buscamos el diálogo con los públicos. Y bueno, también, si me pasas la otra, por favor. Un trabajo que hemos hecho de manera muy intensa es el vínculo con las escuelas. Para nosotros es fundamental porque sentimos que la escuela y el museo es una aliada en la educación. Y ahí, bueno, pues hemos desarrollado muchísimas iniciativas. Tenemos las visitas a grupos escolares, visitas dramatizadas, que hemos visto que la gente siempre está ávida de nuevas cosas para acercarse. O sea, cómo generar estos recursos de interpretación que realmente permitan conectar con las emociones, porque eso es lo que nosotros buscamos, más que dar información, poder provocar, o sea, poder provocar ahí algo en las personas. Hemos desarrollado una guía para el docente de primaria con la idea de que ellos se sumen con nosotros a esta tarea, porque de repente el maestro llega con sus grupos y pues como que ahí te los encargo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que el maestro se involucre y también vea que el museo es ese aliado para su práctica docente? Entonces, hemos hecho esta guía, que es este material para que el maestro pueda hacer los recorridos con sus grupos de acuerdo a la temática, lo puede vincular con el programa escolar, en fin. Tenemos este proyecto de vía cultural que hicimos con el tren turístico, ¿se acuerdan? Del tren turístico Puebla-Cholula, donde hacíamos un circuito, hacíamos un recorrido donde las escuelas hacían el viaje en el tren, llegamos al Museo Regional de Cholula, regresábamos en el tren y hacíamos la actividad en el museo. Tenemos lo que ahora le llamamos las cuadrillas culturales. A nosotros nos ha afectado muchísimo los temas de violencia, los temblores del 17, del 19 y luego el COVID. Para nosotros han sido golpes tremendísimos en cuanto al público. Yo siento que mucho de lo que se había avanzado fue como, regrésate como en serpientes y escaleras, ahora regrésate al principio. Y estamos con este proyecto de cuadrillas culturales. Si la escuela no viene, nosotros vamos. O sea, si la montaña no viene a ti, nosotros estamos yendo a las escuelas con actividades muy diversas para no perder ese vínculo, que es lo que a nosotros nos interesa muchísimo. Y pues Acceso Total, que es un proyecto muy bonito que surgió de prestadores de servicio social, de dar acceso a la gente a espacios que generalmente no podrían tener, como el almacén de colecciones, como el centro de documentación e investigación, donde están los archivos, donde está la fototeca, donde está la planoteca, espacios que jamás, no pueden estar abiertos todo el tiempo, pero sí los podemos abrir en ocasiones especiales. Tenemos un coche bar donde hacemos conciertos. Entonces creo que es buscar como todos esos elementos que realmente puedan convocar para vivir una experiencia. Hemos trabajado también muchísimo con el grupo joven porque hemos sentido que nos ha costado más como seducirlos, como que realmente sientan que ahí también tienen un lugar. Hemos trabajado mucho el tema de la música con ellos, el tema de las producciones radiofónicas con estos proyectos, y el mural, por ejemplo, el muralismo comunitario ha sido un proyecto que de verdad no esperábamos que tuviera tanto arraigo, tanta convocatoria, y si se dan cuenta, si se dan una vueltecita por el museo, pues todas nuestras bardas ya están pintadas con murales, ¿no? Y antes vivíamos sufriendo porque siempre estaban las bardas manchadas con los grafitis y a partir de los murales nadie los toca. Los murales están limpios y la convocatoria es abierta, y también buscamos generar galerías urbanas a partir de esta propuesta de muralismo comunitario. Y la siguiente, por favor. Y bueno, la convivencia intergeneracional para nosotros también es muy importante, la hemos promovido muchísimo a partir de los trabajadores ferrocarrileros jubilados que pues aman el tema, aman su trabajo, y pues los hemos incorporado en obras de teatro, en recorridos guiados y pues en talleres que también ellos han prestado para el museo. Entonces ha sido también una experiencia
genial, hemos hecho talleres también de memoria y nuestro proyecto de radio, entonces se llamaba El Vagón de la Radio, ahora es Viajeros a Bordo, ya tenemos 15 años con este programa y seguimos. Y nuestros festivales, que son los festivales por la cultura y la paz. Nosotros hacemos 4 festivales al año, cada uno de ellos tiene un tema específico que va abordando. Por ejemplo, Alas sobre Rieles, con el que colaboramos aquí con Cultura de Paz, toca el tema del medio ambiente, y Vías Alternas de la Interculturalidad, el tema de la movilidad humana. Y eso ha sido para nosotros importantísimo, porque a partir de ahí hemos podido tener vinculaciones con organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hemos trabajado con mujeres, tenemos un proyecto de testimonio, se llama Identidades, Historias de Migración que nos unen. Son testimonios de mujeres provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica y el Caribe, porque también hay de Venezuela y Colombia. Y pues buscamos cambiar las narrativas xenofóbicas y de discriminación que hay en torno a los migrantes, que hay en torno a los refugiados, y generar también acciones que nos permitan favorecer la integración cultural, económica, de las personas que ya viven, porque pues México ya no es un país de paso solamente, ¿no? Hay muchos migrantes que están quedándose en México, que están quedándose en Puebla, y pues es importante también trabajar estos temas. Pues creo que ya. Bueno, pues ¿a qué aspiramos? Porque no quiere decir que nosotros ya hayamos logrado todo esto, pero bueno, sí aspiramos a pues hacer un museo abierto, a hacer un museo accesible, intercultural, inclusivo y un museo sostenible. Pues muchas gracias. Aquí, bueno, pues hay también una cita que a mí me encantó. Dice: el museo socialmente responsable es el que vence la inercia y el miedo de hacer, y exponiéndose corre el riesgo de equivocarse. Es el museo que profundiza en el conocimiento de sí mismo y sobre la razón de su existencia como primer paso para llegar a los otros. Es el que, promoviendo un diálogo franco, construye con los otros en vez de para los otros. Muchas gracias. Bueno, queremos terminar estas intervenciones, con algunas ideas, recomendaciones que pueden ser de utilidad justamente para fomentar la paz. Y son recomendaciones que, si bien podemos tomar para cada uno o cada una de nosotros de manera individual, pues también vale la pena plantearnos en cómo las podemos fomentar, por ejemplo, cuando somos padres, madres, cuando somos profesores, o sea, en nuestra relación con otros. Estas personas que lideran los conflictos armados, que lideran las diferencias, el racismo, que lo promueven, alguna vez fueron niños y niñas. Y es muy importante tomar conciencia del tipo de cosas que estamos sembrando, que estamos cultivando, no solo para el presente, sino también para el futuro. Entonces son algunas de estas ideas que queremos compartir con ustedes. 1, ser respetuoso y amable con todos, con hombres, con mujeres, con animales. Tratar a los demás con respeto y con dignidad. Practicar la empatía y la escucha activa, intentando entender los puntos de vista y sentimientos de los demás, donde incluimos no solo a los seres humanos, sino también a otros animales. 3, no juzgar a las personas por su apariencia, por su origen o creencias. Evitar transmitir prejuicios a otras personas o crear estereotipos. 4, fomentar el diálogo y la comunicación. Convivir con personas fuera de nuestras familias, de nuestros grupos, así como de diferentes orígenes y culturas. Seguro que esto promueve menos discriminación, mucha más aceptación e inclusión social. ¿Me prestas tu apunte? Bueno, el
El punto número 5 es colaborar para terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión. El número 6 defiende las libertades de expresión, pensamiento, cultura y religión. El número 7, actúa con honradez y honestidad. Sé fiel a tus principios y tus valores. Me faltó el 8. Rechaza todo acto de violencia física, psicológica, económica, sexual o social. Yo voy a seguir con el 9, es proteger la naturaleza y los recursos, cuida el medio ambiente. El 10, apoya causas pacíficas, participa en actividades y organizaciones que promueven la paz. El 11, promueve un consumo respetuoso con el entorno y además seres del planeta. Y el último que tenemos, es una lista larguísima, pero decidimos nomás estos 12, cultiva una buena actitud, verás lo importante y contagioso que resulta. No sé si han estado de repente en una reunión y todos entran con la carota o alguien se enoja y hasta eso, como decía aquí, la violencia pasiva, pero ahí está. Pero una actitud positiva puede cambiar todo eso y ponerlo en otro plano, ¿no? Entonces yo creo que en el día a día nosotros podemos buscar en la lista alguna de estas cosas que podemos implementar desde ahorita. Y nosotros invitamos a todos los que nos están viendo aquí por redes que aumentan esta lista. Vaya, desde su propio lugar donde viven, donde trabajan, donde estudian. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando llegan un momento a sentir un conflicto? ¿Qué pueden hacer para tratar de cambiar el balance para que fuera más positivo y más pacífico? Y bueno, resumiendo, gracias, Ruth. Resumiendo, la paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Recuerda, juntos podemos contribuir a un mundo más pacífico. Cada una de nuestras acciones positivas, por pequeñitas que sean, cuentan y pueden tener un impacto significativo en nuestra comunidad, nuestro país y en nuestro mundo. Y aquí terminamos. Muchísimas gracias. Gracias. No, sí. A ustedes. Y aquí está lo. Pues muchas gracias, compañeras del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, compañera del Museo de Ferrocarriles. Muchísimas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario, pues en este momento se abre la sesión de preguntas y respuestas. Y me gustaría saber, Caro, por ahí si puedes monitorear Facebook, si hay alguna pregunta de nuestros compañeros y compañeras para socializar con nosotras. Y bueno, pues si no es así, les invitamos pues a que le den seguimiento al trabajo de la doctora Luisa, de la doctora Luz Ángela, de la maestra que sigan el trabajo de la maestra Rosa María también en el Museo de Ferrocarriles para que estemos enteradas y enterados, bueno, también de la DIGE, que sigan por favor nuestras actividades, para que estén enteradas y enterados de las actividades que realizamos. A mí personalmente me parecía muy importante tener este acercamiento, por lo cual yo insistí en que tuviéramos este encuentro y pues
pues ya estamos concretando este primer acercamiento que espero sea fructífero y que para más adelante pues nos dé pues planes más contundentes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. Y pues bueno, sobre todo invitarles a que incorporen esta perspectiva de la cultura de paz. No solamente es pegarle el adjetivo paz a la cultura, sino que es toda una metodología de actuar, de sentir, de relacionarnos con el medio y de integrar a nuestras relaciones interpersonales, políticas y también internacionales, pues estas relaciones que necesitamos ampliar para garantizar de manera inmediata que podamos tener una mejor vida y también garantizar a nuestras generaciones una mejor vida. Creo que por aquí hay una pregunta. Ay, muchas gracias. Adelante, compañera. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas felicidades por esta mesa. Ha sido pues muy interesante ver estos acercamientos. Yo me quedaba pensando precisamente con lo de la nueva escuela mexicana. Uh-huh. Algo que le decían a los maestros era ¿cómo van a lograr ustedes esta cultura de paz, ¿no? Incluso en un examen, ahí me llamó la atención porque a los niños les preguntaron, bueno, ¿y qué harías si tu vecino recoge la basura y te la echa en tu casa? Y las respuestas fueron, recogería la basura y se la regresaría a su casa, ¿no? Entonces, no había forma en la que los docentes pudieran como que intervenir para dar otras soluciones a esos conflictos porque pensaban exactamente igual que los niños. Entonces, esto me lleva a querer preguntarles a ustedes, precisamente con las hermosas fotos que pusieron al principio, si nos podían platicar más de cómo son esas actividades que ustedes realizan en las comunidades, porque si, como ustedes ya bien vieron, pues eso se va forjando desde que son pequeñitos, vamos a tener menos conflictos cuando sean más grandes. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Okay. La ronda de respuestas y luego abrimos nuevamente Muchas gracias. Una muy buena pregunta. En las comunidades lo que hacemos es trabajar desde lo que ellos tienen. También es intergeneracional el proyecto. Tenemos, menos ahora después de COVID, pero tenemos a los ancianos, y lo digo con mucho respeto y reverencia, porque son los que conocen, porque han vivido más. Y luego los niños, tenemos las mujeres que pueden de repente llegar a participar, y a través de actividades, por ejemplo, manualidades, ellos escogen más o menos lo que quieren hacer. Con los niños tratamos, y las niñas, de apoyar lo que necesitan en la escuela, pero también hay esta cosa de que ellos no es a fuerza, no es de arriba, es así. Bueno, los alumnos, orgullosamente de la UAP, tanto servicio social como prácticas profesionales, llegan, les damos una capacitación muy breve, es a veces 15, 20 horas, para que entiendan un poco de esto y un poquito más. Y luego, depende en dónde van, algunos van al museo a apoyar, estamos en el Jardín Etnobotánico de San Andrés Cholula, estamos en San Agustín, en Nealtican, en San Agustín Calvario, que está en Cholula. Entonces, hablamos con ellos, hablamos de la importancia de modelar cosas positivas, ¿no? Hemos hablado de, pues, por ejemplo, la coca. Sabemos que hay un problema de salud. Por favor, yo sé, tú tomas coca, ponlo en un termo, pero no sacas la coca ahí, ¿no? Pero también ser genuinos, ¿no? También tenemos un programa que integra todo esto. Enseñamos algo de respiración, algo de meditación. Las señoras lo piden, es más, fantásticamente me tocó ver un alumno de aquí que enseñó una clase de yoga a las campesinas. Querían. Y ellas dicen, oye, hemos visto lo de la yoga, ¿qué es eso? Y a esas señoras
grandes, otras señoras que en su vida habían movido de esa forma, ¿no? Más que, entonces, es sobre así la marcha que nosotros trabajamos, ¿no? Y luego nos hacemos trabajos con otros que piensan igual, o al menos piensan en que sí es importante promover una cultura de paz. Aquí hay una experiencia muy rica que tiene la doctora Luz Ángela con esta parte de, ¿cómo se llama? ¿Ofensores? De menores. Sí, con todo esto de una actitud prosocial. Entonces también hay talleres y de esa forma podíamos platicar más, pero bueno, no quiero seguir. Estoy muy contenta con el proyecto. Bueno, rápidamente yo comparto un poco la experiencia. Creo que aquí hay 1 o 2 personas que nos han estado ayudando en ello. Tenemos varias cosas, pero una de ellas es el programa de pensamiento prosocial, que está dirigido a adolescentes en situación de riesgo y a adolescentes que ya han cometido delitos graves, tanto hombres como mujeres. Y la intención de estos programas, que los seguimos mejorando, es justamente que se pueda aprender una manera diferente de hacer frente, de afrontar situaciones que se nos presentan todos los días, ¿no? Y situaciones en particular con estas poblaciones que nos pueden llevar a problemas muy graves, ¿no? Hasta perder la libertad en algunos casos, hacer daño, un daño muy grave a otras personas, incluyendo pues atentar contra la vida de otra persona o la dignidad de otra persona, ¿no? Pero hay de fondo toda una historia, todo un contexto. Vemos la necesidad de trabajar con las familias, no lo hemos hecho, pero queremos empezar a trabajar también con familias. Hemos trabajado básicamente con adolescentes, pero sabemos que se requiere el trabajo con las familias y con los profesionales que trabajan con esos adolescentes, porque de nuevo, pues es esto que comentas. Solamente algo rápido con respecto a lo que decías, hay técnicas que ayudan a pensarse de una manera distinta las problemáticas, y un primer paso es justamente ponerlo sobre la mesa, ¿no? Temas que antes no se ponían sobre la mesa, por ejemplo, sobre violencia contra la mujer y las ideas que hay, ¿no? De los roles de los hombres y de las mujeres, que ya se ponen sobre la mesa en las escuelas cuando les preguntas, ¿no? Lo que una mujer puede llegar a ser astronauta, o puede ser ingeniera, o puede ser, ¿no? El solo hecho de ponerlo sobre la mesa ya hace que en voz alta los niños y las niñas digan lo que piensan. Y claro, ahí el papel del maestro es súper importante en términos de dar la apertura, ¿no? Por eso, antes de dar el taller, pues, o de dar estas clases, estamos absolutamente convencidas de que la educación es el camino, pero no solo la educación para los niños y las niñas, sino la educación para todos y para todas, ¿no? En términos de poder gestionar este tipo de situaciones y flexibilizar el pensamiento, que a veces es muy dicotómico, ¿no? O es esto otro, pero necesitamos gestionarlo. Entonces, la manera en que nosotros lo hacemos es eso, planteando, poniendo sobre la mesa, dando alternativas. Hay un método que es el que planteamos en el programa, que se llama método REIAS, que es desde el reconocimiento de si es o no es un problema, y luego de los pasos que podemos seguir para resolver esos problemas, desde búsqueda de información para saber las alternativas, no solo la que yo me sé, sino búsqueda de información para esas alternativas. Y hay otra línea de trabajo que tenemos, que es la de justicia terapéutica. Trabajamos con el Poder Judicial con la idea de que el trato a las personas que llegan al sistema de justicia sea un trato que no victimice, sino un trato que pueda generar mayor bienestar a las personas que llegan allí. Y para ello, pues desde la Escuela Judicial, con capacitación, de nuevo educación para quienes están en esta área, claro, saben muchísimo de derecho, hay muchas personas muy comprometidas que están en estos cargos, pero también hay muchas cosas que aprender, por ejemplo, del trato con un niño o con una niña, ¿no? Que de pronto no lo sabes, pero que lo requieres porque pues llegan niños y niñas al sistema. Entonces hay que dar un trato que permita un mayor bienestar a estas personas. Bueno, pues nosotros trabajamos muchísimo desde la perspectiva de que pues los niños, las niñas, pero cualquier visitante, primero se sienta bienvenido, se sienta seguro y se sienta aceptado. Creo que son como
los elementos que nosotros trabajamos, y nos ha costado bastante, ¿no? Porque hacemos un trabajo permanente, por ejemplo, con el equipo de seguridad, con los vigilantes, de capacitación en ese sentido, porque es la primera cara del visitante cuando llega al museo, ¿no? Y imagínense, ¿no? O sea, el guardia tiene una forma de trabajar que es muy cuadrada, y de repente andan con su silbato y el uniforme, y no pases para acá, y no te subas aquí, no te subas allá, ¿no? Entonces sí tratamos sobre todo partimos de eso, y pues también evitar todas las actitudes pasivas o receptivas. Hemos desarrollado muchas modalidades de visita guiada que más que buscan propiciar experiencias, ¿no? Experiencias. No queremos que los niños vayan y copien las cédulas, o que vayan y los retaquemos de un montón de información. O sea, no nos importa eso, nos importa que vivan una experiencia significativa. Eso es lo que nosotros queremos. También fomentamos mucho la relación entre culturas, y creo que esto es muy importante. Trabajamos con grupos que le llaman vulnerables, trabajamos muchísimo, y procuramos también que esa relación pues no se presente, esa relación intercultural, ninguna cultura superior a la otra, ¿no? Buscamos muchísimo esa parte, y también que seamos un museo accesible en todos los sentidos, en el sentido económico, por supuesto, en el sentido también espacial o físico. Hemos también trabajado gracias a Cultura de Paz, nos hemos acercado también para ver el tema de movilidad dentro del museo para personas con discapacidad, ¿no? También tener los recursos, porque esa es una forma de exclusión, cuando un museo no tiene los recursos para cualquier persona que llega ahí, ¿no? Pero también hay barreras muy fuertes intelectuales, desde cómo escribimos las cédulas, ¿no? Como para que nadie nos entienda, ¿no? O sea, es como también bajarnos al nivel de decir, bueno, ¿queremos realmente comunicarnos con el público? ¿Eso es lo que queremos? Pues entonces hay que renunciar a muchos, ¿cómo decirlo? Pues a muchos vicios, ¿no? Que tenemos respecto a eso. Y conocer a nuestros públicos nos ayuda. O sea, saber cuáles son los perfiles del público que visita el museo es una gran ayuda, pero el reto es cualquier persona que llegue al museo sentirse parte de y sentirse convocada. Entonces es un poquito, y pues con relación a eso, pues hay varios proyectos de los que ya les mencioné, como la guía del docente de primaria, que busca que el maestro se involucre, y sobre todo también tiene una visión pedagógica, donde le proponemos al maestro actividades para hacer antes, durante y después de la visita, ¿no? Es decir, y son actividades, no es información, son actividades. Lo invitamos a que planee su visita, a que la vincule si lo requiere con el programa escolar, pero que cuando haya sucedido todavía le queda para seguir explorando en el salón de clase, ¿no? Por eso es antes, durante y después. Entonces, bueno, pues creo que esa es la visión que estamos trabajando y a lo que aspiramos. Pues yo quisiera comentar algo un poco en mi papel de profesora, que pues tengo 20 años trabajando estos temas de manera no formal en organizaciones civiles, pero yo intento que en la escuela, en mis clases, en la literatura, en los temas que imparto, pues esté ahí ese tema, ¿no? Yo sí creo que es muy importante ver la diversidad de perspectivas que puede tener pues un estudiante o una estudiante. Aquí tengo un testigo de mis clases. Y la otra cosa, como profesores y como docentes tenemos un reto súper importante para salirnos o estar como en esta acción intermitente de traer lo no formal a la escuela, y pues bueno, que todas estas experiencias no formales se conviertan en nuestras prácticas también, porque en este reconocimiento de la diversidad es que podemos encontrar respuestas distintas a un problema tan básico como que alguien está interviniendo en tu espacio, te echa la basura y la respuesta común es devolvérsela, ¿no? Sino, ¿qué hacemos con con estas cotidianidades? ¿Qué hacemos con
pues con estos retos para poder mover las diferentes perspectivas y poder responder ante situaciones muy, muy cotidianas. Y luego pues viene la formalidad, por ejemplo, de la cultura de paz como uno de los ejes de la nueva escuela mexicana, que implicará entonces incluir pues todos estos retos, ver todas estas oportunidades, y que también el docente tenga, o nosotras y nosotros, la responsabilidad de habilitar estas estrategias de diferentes perspectivas para poderle darle respuesta a otro problema, que es la estructuración de nuevos problemas frente a estas respuestas que ahora se nos exigen. Pues no sé si sí, es un reto, es una cadena importante. Y pues bueno, ya que metí la cuchara en todo esto, le voy a pedir a mi compañera Caro, que está atenta a las redes sociales. Tenemos 3 preguntas. Te propongo, Caro, que nos las echemos de un jalón para que pues vayan aquí decidiendo las compañeras quién la toma y cómo responder. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, muchas gracias a nuestras compañeros que nos siguen en redes sociales y estuvieron bien activas aquí. Y tenemos la primera pregunta de Lenor Núñez. Desde esta visión, ¿cómo podemos actuar o generar límites entre una actitud abusiva por parte de aquellas personas que no buscan generar un diálogo ni respeto? La segunda pregunta de Javier Oliver Namur. ¿Cómo se puede impulsar una cultura de paz desde el derecho y la normatividad? Y finalmente, la tercera pregunta de Dairon Gómez. ¿Cómo se puede generar la paz interior para una persona que sufrió abusos y cómo sería la reparación del daño? Pues decidan cómo quieren responder. Yo la segunda porque sería la del derecho. No sé si tú quieres la primera. ¿Cómo era? ¿Cómo actuar para poner límites con una persona que no quiere llegar a un acuerdo o algo así? ¿Cómo actuar o generar límites? Bueno, es que yo no quiere diálogo. ¿No quieres esta? Y yo la del derecho, para yo no tener dos. Bueno, yo voy a responder la 2, que dice cómo impulsar una cultura de paz desde el derecho, porque bueno, yo soy psicóloga de formación, pero trabajo en la Facultad de Derecho, en el área de criminología. Creamos la licenciatura ya hace algunos años. Y obviamente allí en la facultad pues este es un tema importante, ¿no? Y desde nuestro cuerpo académico que está aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, justamente lo que buscamos es una aproximación integradora, ¿no? Cómo desde diferentes ámbitos podemos contribuir a ese desarrollo de la paz. Pero dado que preguntan específicamente desde el derecho, me gustaría plantear que hay una grandísima responsabilidad porque es donde se articulan, donde se proponen y luego se aprueban leyes, que en últimas son nuestro marco normativo como sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede impulsar la cultura de paz? Desde la redacción de las leyes, de cómo están redactadas y qué es lo que permiten o no. Desde los modelos que tenemos, nuevos modelos de justicia y perspectivas de justicia. Entonces, dentro de esas perspectivas de justicia están la justicia alternativa, que nos habla de la posibilidad de hacer mediación, por ejemplo, o de llegar a una conciliación, incluso en problemas que en principio se judicializaban. Ahora nos planteamos una manera de resolver esto de manera extrajudicial. Antes de que llegue a un juicio, vamos a ver si las personas involucradas, no usamos la palabra partes involucradas porque no son partes, son personas involucradas, pueden llegar a acuerdos de ganar-ganar y no solo de ganar y el otro que pierda o la otra que pierda, ¿no? Sino de estos modelos en los que buscamos que haya un ganar-ganar para las personas involucradas. Desde justicia terapéutica, por ejemplo, hay programas que auxilian el sistema de justicia que desafortunadamente no se han podido desarrollar de la mejor manera, ¿no? Estamos todavía en búsqueda de cómo hacer que estos programas puedan estar realmente insertos en el sistema de justicia, pero existen. Es el caso, por ejemplo, del programa de ruptura de pareja no de familia. Es un programa creado por la profesora Francisca Fariña en España,
que es la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, y aquí en México varios estados en los poderes judiciales ha querido implementarlo. Hay algunas pequeñas experiencias piloto donde se busca que en esos divorcios conflictivos, que usualmente en el derecho tradicional podría llevar a que el abogado dijera, vamos a dejarlo sin nada, vámonos al conflicto total para que se quede sin nada, y tú te quedas con esto y con esto, o al revés, ¿no? O vamos a acudir a esas prácticas de que los niños y las niñas empiezan a hacer, perdón la expresión, pero es que ha llegado a ser eso, la moneda de cambio, ¿no? Vamos a convencerlos y les vamos a poner en contra de, etcétera. Este es un programa muy noble que busca que no se judicialice el divorcio, o por lo menos que no se haga hasta que las personas que están vinculadas con ese proceso estén en un programa en el que aprendan a identificar o en el que identifiquen los principales conflictos que tienen como pareja, que resuelvan y que puedan comprometerse con la tarea parental, que al fin y al cabo pues es algo fundamental para los hijos, niños y niñas o adolescentes que están ahí en medio de la pareja. Entonces este es un ejemplo de cómo el sistema de justicia y el derecho puede contribuir. Si nosotros dejamos este tipo de programas libre, que lo tome quien quiera, no lo toman. Pero si desde la ley se promueve, que esté escrito en la ley, se promueve. Luisa y su equipo, Leti, desde Dejando Huella y a través del cuerpo académico coordinado por Luisa, ha liderado un trabajo también muy importante en términos legislativos que tiene que ver con la reducción del maltrato animal, por ejemplo, y con el fomento del bienestar animal. ¿A través de qué? De la modificación de las leyes. Y por último, bueno, esto da para muchísimo, ya ven que me apasiona, ¿no? Pero bueno, tenemos la justicia alternativa, que es esta que nos lleva a la solución de conflictos de otra manera, no necesariamente llegando hasta el juez o la juez. Tenemos la justicia restaurativa, que nos habla de la responsabilización de las personas que, por ejemplo, cometen un delito, un agravio en contra de otra persona, y se busca que de alguna forma pueda reparar ese daño que se causó. Y la justicia terapéutica de la que he hablado, que busca el bienestar de las personas que están en el sistema de justicia. Entonces hay muchas maneras en las que desde el derecho es una ciencia muy importante. Respeto mucho lo que hacen los abogados y las abogadas, tanto desde lo que se promueve en las leyes que quedan escritas, que sería la garantía formal de todos los ciudadanos y ciudadanas, como desde la garantía efectiva, que es donde creo nos quedamos muy cortos, porque puede estar escrito en la ley, pero no necesariamente cumplirse en la práctica. Y aquí las ciencias sociales y las ciencias como la criminología tienen muchísimo que aportar para la operatividad, la aplicación de esas leyes que ya están ahí pues aprobadas, ¿no? Yo voy a empezar entonces con la última pregunta, que es la que más, que más conocimientos tengo, ¿no? Esto de lo de la paz interior, ¿no? Y después de haber sufrido, podríamos decir, trauma de cualquier tipo. Nosotros, para empezar, sí trabajamos algo de lo que es yoga, movimiento, lo que es, podríamos decir, una meditación a través del cuerpo. También trabajamos con distintas meditaciones, que con la respiración, a veces con una palabra analítica también, pero no nos metemos demasiado profundo si las personas no quieren. Casi todos les encanta, porque después de todo es como regresar a casa y estar tranquilo. Ahora, en los casos fuertes, extremos, por decir que haya habido una violencia fuerte, también lo canalizamos con la psicoterapia. No hay otra manera mejor que trabajarlo a través de un buen psicólogo o un equipo, pero es importantísimo que se haga. No, muchos pues compran su libro de ayuda, me voy a ayudar, ayuda un poco, pero si es un buen libro siempre va a dar la dirección de busca ayuda profesional. Y hay muy buena ayuda, no voy a meterme a todo lo que hay, pero hay muchísimas cosas ahora, muchísimas formas de ayudar a
víctimas, y puede ser de hace, años antes, ¿no? Lo vemos en la comunidad. En las comunidades hay señoras de 70, 80 años y no han podido llegar a sentir una paz, porque siempre está eso ahí. Entonces hemos tenido equipo o personas quienes ayudan con esa parte de la psicoterapia, y nosotros ponemos nuestra parte, que es pues enseñar técnicas, no patitos, pero técnicas, y tampoco tiene mucha ciencia. Bueno, la ciencia ya lo está tomando, porque la ciencia ya nos da los datos de el bien que hace la meditación, pero nosotros lo hacemos de una forma muy ordenado, una forma que pueden seguir 3, 4 pasos, y empezamos con poquito. O sea, son 3 minutos. Si no puedes hacer más, no. Porque todos creo que tenemos una idea de que la meditación son, no sé, 2 horas al día, ¿no? O a irte a una montaña y estar allá. No, es más con 1 minuto. Y reflejarlo, en tu respiración. Yo desde la docencia lo hago con todos mis grupos. Y ha sido interesante porque no promuevo ahí la meditación, aunque después les digo, ese es un brinco, esa meditación. Cuando la mente se va, regresa nomás a tu respiración. Bueno, hacemos 3 minutos contados dentro del aula, y he tenido la experiencia grata de alumnos que regresan. Había una alumna apenas que me dijo, no sabe, usted tenía toda la razón, lo usé, me operaron, y yo me acordé, la respiración, eso me sacó de todo. Hay otra alumna, exalumna ahora, que tuvo un bebé y un parto muy difícil, y bueno, hay partos en partos, pero parto necesitas la respiración, ¿no? Hay hombres también. Hoy estuve yo en una situación que llegaron con un cuchillo y pues es que te pone, bueno, aquí ella podría explicarnos, pero no hay tiempo, el tema de la neurociencia. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa con el tiempo? Sí, parece que el tiempo se para y se va lento. Podemos nosotros hacerlo desde la respiración. Entonces, bueno, eso sería lo que puedo yo aportar en corto aquí. Y perdón. Ok. Y la otra pregunta, la verdad, sería para también tomarnos un café o algo, pero sí, primero hay que tratar siempre de llegar con respeto, con una actitud genuino, si se puede, de que quiere uno tener un diálogo con el otro o la otra, ¿no? Si ya no, entonces pues existe lo que acaba de decir ella, yo le decía así, la mediación. Porque sí hay conflictos que van más allá. Si es con el vecino que te pateó tu perro, o que gritó y pegó a tu hijo, o te dijo groserías, hay formas, y hay formas legales. Pero primero siempre recurrimos a tratar de tener un diálogo, un puente, porque el momento que se cierra ese puente ya no hay diálogo y las cosas se pueden acelerar como ya sabemos, no queremos llegar ahí. Entonces, en cortito, esa es mi respuesta. Respuestas. Bueno, sobre la tercera pregunta, yo nada más haría como una aportación del valor que tiene también la cultura, ¿no? Para sanar. Yo creo que se ha discutido mucho sobre el poder de la cultura también para poder contribuir a consolidar el tejido social. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia muy cercana del trabajo que hacen Payasos Sin Fronteras. Y ellos cada año hacen una gira, han estado en el museo ya por 3 años y me hace sentir muy bien ver el impacto que realmente tiene. Ellos trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia, con niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de trata de personas, y su trabajo es ese, ¿no? Es como otra forma también de poder
poder enfrentar estas situaciones y de poder sanar. Entonces ahí sí quería hacer este comentario. Nosotros también dentro de los festivales vamos abordando mucho estos temas sensibles y recuerdo bastante bien una colaboración con ODECIR, que trabajan salud sexual y reproductiva, donde ellos estuvieron dando una charla a niños y niñas sobre el tema de estas cuestiones de género, ¿no? Que se dan en la familia, ¿no? ¿A quién le toca cuidar a los niños, hacer la cena, en fin, ¿no? Y dieron un ejemplo del caballito de mar, que a mí me gustó muchísimo, donde decían que el macho es el que cuida a los huevos, ¿no? Que el macho cuida los huevos. Y los niños y las niñas estaban realmente asombrados. Pero lo fuerte fue cuando una niña se levanta y dice, bueno, es que entonces si el caballito de mar cuida a los hijos, ¿por qué mi papá nos abandonó? Entonces son como también estos espacios donde a partir de la cultura, a partir del acercamiento a los temas, pues también te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que hay ahí, que se tienen que seguir trabajando, y pues nosotros desde el ámbito cultural vamos viendo también cómo hacerlo, cómo acercarnos. Nos queda una pregunta en el tintero. Pero creo que con lo que acaba de responder la maestra Rosa, no, otra, pero, si quieres vamos a la de poner límites y luego le leo la pregunta para que la vaya pensando. Dice, ¿qué tipo de cultura debe impulsarse con el uso de recursos públicos? Hay una tendencia de llevar grupos musicales de difusión masiva a festivales culturales, que no digo que esté mal, pero que relega a pequeños generadores de arte conceptual, disidente, etcétera, las cuales buscan impulsar otras miradas de la realidad fuera de estos espacios. Bueno, entonces le doy la palabra a Luz Ángela para que, pues sí, es bien importante ver qué onda con esto de pintar la raya y también que sepamos qué alternativa de la cultura formal nos da, pues en conjunto con estos temas. Bueno, en realidad creo que no la hemos respondido porque es difícil, es muy difícil la pregunta. Todos hemos tenido que poner límites en algún momento y no es fácil poner esos límites o decir hasta dónde llego. Y además cuando hablamos de estos temas de paz, como que la idea puede confundirse con poner la otra mejilla, ¿no? Pues yo me aguanto y así como que espero a que las cosas pasen y no hago mucho, ¿no? Pero justamente esto tiene que ver con lo que mencionaba Luisa hace un rato de la cultura de la paz interior, ¿no? Que tiene que ver con nuestro autoconocimiento, que implica también el hacer caso a nuestra intuición y a las señales de que algo no va bien. Eso también se enseña, también se aprende en términos de incluso conocer nuestro propio cuerpo, ¿no? De qué nos dice el cuerpo en términos de cuando estoy incómodo, incómoda, algo no me gusta, no está bien, no me siento cómoda con algo que me dijeron o con algo que me hicieron, ¿no? O con alguien. Y las habilidades, como las herramientas que tendría para poder gestionar eso que no me gusta, o que no está bien, o que estoy viendo que me lastima o que está yendo en contra de mis derechos, ¿no? Pero claro, implica un proceso, como bien lo decía Luisa hace un rato, en términos de conocernos, de identificar estas señales y luego, pues, de si tenemos o no tenemos esas habilidades, porque si no las tenemos o son incipientes hay que desarrollarlas y si ya las tengo, pues, tomar la decisión de poderlas poner en práctica. Y con esto me refiero, por ejemplo, a una habilidad básica que es la de asertividad, ¿no? Lo que puedo decir cuando algo no me gusta y que empieza desde edades tempranas, ¿no? Uno ve de pronto, incluso en el preescolar, ve un niño o una niña que va y toca a otro niño o otra niña. No estoy refiriéndome en términos sexuales, puede ser de qué lindo eres y le coge los cachetes y le aprieta, ¿no? Lindo, le dice. Y el niño de pronto hace un gesto de, ay, me incomoda, ¿no? O de,
el niño que viene y le da un lengüetazo como el de su perrito, va y le da el lengüetazo a la niña que le gusta o al revés. Y el otro puede hacer un gesto de no me gusta o incluso de asco. Desde ahí empieza el desarrollo de estas habilidades y de cómo los adultos que estamos alrededor podemos ayudar a gestionarlas, ¿no? En términos de cuéntame qué pasó, o veo que hiciste esto, qué ocurrió, ¿no? Y qué alternativas tenemos frente a ese tipo de comportamientos para que el uno y el otro, la una y la otra, puedan aprender y desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? Estar en una cultura de paz no significa, o estar en esta línea de resolver los conflictos de manera pacífica, no significa aguantarme o poner la otra mejilla o esperarme a que esto sea insostenible o hacer mártir. Lo que implica es ese autoconocimiento, esas capacidades que son muchas, ese desarrollo de varias capacidades y habilidades para poder decir cómo están las cosas y qué alternativas tengo y poder optar por algunas de esas alternativas. Y claro, habrá situaciones más difíciles que otras, ¿no? Si nos vamos a violencia contra las mujeres, tenemos ahí muchas habilidades que desarrollar y muchas cuestiones culturales que empiezan justamente desde esto de los roles que se nos dan a hombres y mujeres, pero no solo a los roles, no es el único aspecto a trabajar, ¿no? Tiene que ver también con los pensamientos y las emociones que tenemos en nuestras relaciones con los otros, ¿no? Y con nosotros. Quisiera además comentar antes de Rosy. También lo que se está promoviendo desde el preescolar ya y en nosotros también es que los niños y las niñas reconocen las emociones. A lo mejor ustedes ya han visto ya que tienen imanes, porque no llegan a conocer triste o a lo mejor no, enojado, feliz. Pero hay una gama enorme de emociones y desde chiquitos y chiquitas le estamos enseñando eso. Si pueden, entonces hay una comunicación más afectiva, efectiva y afectiva cuando están tratando de narrar qué les pasa. Yo sentí que, bueno, ya saben, y es increíble, chiquititos ya que empiezan a hablar, a los 4 años ya te pueden decir qué es lo que sienten, ¿no? Bueno, pues con respecto a los recursos públicos, sí es todo un tema. Efectivamente, pues hay una responsabilidad tremenda para las instituciones culturales que tenemos un presupuesto del gobierno, ¿no? Nosotros no trabajamos, y lo puedo decir así muy honestamente, bajo la perspectiva de los eventos masivos. Se han dado, sí se han dado, pero no se han dado desde el punto de vista de que nosotros lo propiciemos o pensemos o nuestra meta sea esa. Nosotros los recursos que tenemos, que son bien poquitos, porque eso es un tema y creo que lo sabemos todos aquí, que la cultura siempre ha sido la que más sufre con respecto al tema de los presupuestos. Y eso para la institución ha sido una moneda con dos caras, ¿no? O sea, ha sido un problema, pero también ha sido una enorme área de oportunidad, porque eso nos ha obligado a establecer muchos mecanismos de vinculación. Nosotros, la vida cultural del museo, yo podría decir ahorita que en su 80% no está amarrada al presupuesto. Incluso en los últimos años podría decir que hasta el 90%, ¿no? Todo lo que hemos trabajado ha sido a partir de la gestión. La gestión ha sido fundamental con el municipio, con el gobierno del estado, con organismos internacionales, ya comentaba yo hace rato, pero también y sobre todo con los colectivos de arte y cultura. Ha sido como una de las vertientes que el museo ha trabajado desde hace ya muchos años, esta vinculación con los colectivos, con asociaciones civiles. En fin, creo que toda esa riqueza ha hecho también que nuestra perspectiva cambie en función de qué es lo que queremos. Nosotros no trabajamos evento por evento. Nosotros tenemos proyectos muy claramente definidos, como son los festivales por la cultura y la paz, donde vamos tejiendo y articulando todos estos temas sensibles de la sociedad contemporánea. Y eso ha hecho que haya una convocatoria de la comunidad artística impresionante.
con el tema de muralismo comunitario, con los artistas que trabajan el graffiti, que trabajan el mural. Lo hemos hecho también, como ya comentaba, con Payasos Sin Fronteras. Lo hemos hecho con el Jardín Etnobotánico, que tenemos ahí nuestro jardín comunitario, ¿no? Porque abordamos muchísimos de los temas y eso ha sido también a veces una lucha difícil más al interior del museo que afuera, porque es cuestionado por qué esos temas, qué tiene que ver con el ferrocarril, ¿no? ¿Qué tiene que ver el medio ambiente con el ferrocarril? ¿Qué tiene que ver la migración, la movilidad humana con el ferrocarril? ¿Qué tiene que ver las nuevas tecnologías? ¿Qué tiene que ver el rock? ¿Qué tiene que ver, en fin, muchas manifestaciones? Pero yo insisto, o sea, somos un espacio cultural que no podemos estar ajeno a lo que pasa en nuestro entorno y es nuestra obligación, por eso hace rato recalcaba la palabra obligación, asumir un compromiso social y una responsabilidad comunitaria. Entonces, bueno, esa es la forma en que trabajamos. Por supuesto, también tenemos que rendir cuentas, ¿no? O sea, sí tenemos que rendir cuentas en términos de números, pero creo que lo hemos logrado sin tener como meta principal esa. Entonces, bueno, esa sería un poquito. Pues muchísimas gracias por este valiosísimo encuentro. Yo estoy muy agradecida y satisfecha porque lo logramos. Y pues me gustaría entregarles sus constancias de participación y pues voy a dar lectura. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, otorga la presente constancia a doctora Luisa Greathouse Amador por impartir la conferencia La cultura como promotora de la paz a través de la educación. No, hombre, muchísimas gracias. De la misma manera, le otorgo su constancia a la doctora Luz Ángela Morales Quintero, por quien también pido un aplauso. Y finalmente, agradezco que se haya tomado el tiempo para participar y acompañarnos la maestra Rosa María Licia Garibay. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto concluimos este ciclo de conferencias y pues invitando a todas las personas a incorporar la cultura de paz en el quehacer profesional y pues que consulte aquí a las compañeras que nos darán respuestas. Muchas gracias y hasta luego.